Ok, bueno, ya llegamos a la parte de nuestro viaje por la farmacocinética, al proceso de eliminación del fármaco. Ya platicamos un poquito sobre cómo fue eh, este viaje desde que se entró en contacto el medicamento, fármaco y excipiente con el organismo. De ahí su liberación, la presentación específicamente del principio activo, su absorción, su translocación a través de los diferentes compartimentos del cuerpo y su llegada después a la circulación sanguínea. Y de ahí pues se transporta hacia todos los tejidos que queremos a los que llegara y tejidos pues no deseados. Ya vimos liberación, absorción, distribución, metabolismo y, bueno, distribución. Y ahora vamos a empezar con el proceso ya de purificación y de intoxicación del cuerpo a través de los dos mecanismos que tenemos, que es el metabolismo y la excreción. Con el primero con el que vamos a empezar es con el metabolismo, cuyo nombre también lo pueden encontrar como biotransformación. Y esto pues se va a definir como la serie de cambios bioquímicos que las sustancias extrañas o también conocidas como genobióticos, que es bien importante que tengan ese término, genobióticos, que significa sustancia extraña. Geno es de latín extraño, biótico, la vida. Entonces, extraño a lo normal o extraño a lo que normalmente está en contacto con el cuerpo. Ya habíamos platicado al inicio de este viaje que el metabolismo de transformación tiene como fin, en su mayoría o en la mayoría de los casos, hacer que la molécula que entró o el fármaco que entró tenga características hidrosolubles para que pueda ser excretado ahora sí por ciertos fluidos, que en este caso el importante o el más utilizado es la orina. En este caso, pues también vamos a definir que la excreción, que es el último paso farmacocinético, es la eliminación del fármaco o sus metabolitos a través específicamente de la orina, aunque puede utilizar otro tipo de secreciones como las bilis, las heces, el sudor, leche materna, lágrimas, saliva, fluidos corporales como puede ser el fluido gastrointestinal o puede ser también inclusive también, por ejemplo, en el semen y en el moco gastrointestinal y moco vaginal. Entonces, eso es importante que lo tengan como definición para la parte de la transformación. De aquí, para que no se les olvide y que lo tengan bien presente, el metabolismo como tal, aquí ya teniéndolo presente en este contexto del fármaco, es básicamente nuestro mecanismo de defensa. O sea, aquí se nos presenta en este caso este Alien, que es el de las películas, ¿no? De Alien, el extraterrestre, esta cosa. Y pues nosotros, el cuerpo, somos esta niña, nosotros. Estamos ahí todos indefensos y ya todos traqueteados por la parte de la vida. Y pues nuestro hígado nos va a defender, nos va a apoyar gracias a un sistema metabólico que ahorita vamos a ver, que es el sistema enzimático y es conocido como el sistema de citocromos P450, que ahorita platicamos. Entonces, pues bueno, ya aquí ya está como todo este recorrido, siguiendo este esquema que adoptamos desde el inicio, ya llegamos hasta este punto. Ya vimos aquí que el medicamento está presentando, se libera, pierde su excipiente gracias al proceso de dispersión, desgregación, se diluye, queda el principio activo, trasloca a través del epitelio que tenemos ahí, se absorbe, ingresa a la circulación, comienza a distribuirse en los diferentes compartimentos y posteriormente, pues ya en uno de esos compartimentos a los que va a ingresar, pues específicamente va a ser los sitios de transformación, que es sobre lo que vamos a ver. Que, como ya lo dijimos, pues son los cambios bioquímicos que tienen las sustancias extrañas
específicamente pues para eliminarse mejor o para salir de mejor manera o más fácilmente. De aquí, chicos, pues vamos a tener nosotros el panorama general del metabolismo. Este metabolismo o eliminación del fármaco va a tener tres caminos importantes por medio de la biotransformación. El más estudiado o el más común que tenemos va a ser cuando nuestro fármaco ingresa de forma activa y pasa por el proceso de biotransformación, es decir, por el metabolismo, y vamos a tener sustancias o metabolitos totalmente inactivos, es decir, que ya no tengan función biológica, que ya no tengan actividad, que ya no estén ejerciendo un efecto sobre los receptores, que ya no me estén haciendo algún tipo de actividad intrínseca. Sin embargo, pues también vamos a tener dos escenarios diferentes adicionales a esto. Puede que tengamos una molécula que ingresó a nuestro organismo de forma inactiva y cuando pasa por el proceso de biotransformación obtenemos una molécula altamente activa o una molécula activa. En este caso, pues vamos a tener lo que son los famosos profármacos, los cuales son fármacos que están inactivos al momento de administrarse, pero al pasar por el mecanismo de biotransformación van a adquirir propiedades altamente activas. En este supuesto pueden ser fármacos que si los administramos directamente como están, pueden producir mucho daño o son inestables o se pueden excretar fácilmente, ¿no? Que ahorita vayamos en eso. Y a estos se les van a conocer como profármacos. Aquellos que pasen por este proceso se van a conocer como profármacos. Tenemos el tercer escenario en el cual el fármaco está en forma activa y está ejerciendo sus efectos terapéuticos, pero al pasar por el proceso de biotransformación me produce metabolitos que en lugar de que ya dejen de tener actividad, adquieren una propiedad y se vuelven tóxicos. Y en esto pues vamos a ver el supuesto del paracetamol, un ejemplo de ellos. ¿Vale? Entonces son los tres caminos o tres vías que tenemos con la parte de la biotransformación, con lo que estaremos platicando a continuación. Va, ahí. Denme un segundo. Ya, continuamos. Bueno, platicábamos en este punto que teníamos el metabolismo, los tres pasos, la parte de que podríamos tener, más bien los tres escenarios, ¿no? Si tenemos un fármaco que está activo, pasa por el metabolismo de transformación y se vuelve inactivo. Un profármaco que está en fase inactiva pasa a contexto activo y un fármaco que estaba terapéuticamente activo y pasa en metabolismos tóxicos. La biotransformación es importante que lo tengan presente, que se va a estar dando en su mayoría en el hígado. El hígado va a ser nuestro órgano sagrado en este punto, nuestro órgano que va a estar coordinando estos procesos de cambio, metabolismo específico, pero también podemos encontrar estos procesos de biotransformación o metabolismo a lo largo de los diferentes compartimentos del cuerpo y en diferentes regiones, más o menos expresadas, pero el que se lleva de gane va a ser el hígado principalmente. Entonces, los órganos que tendremos específicamente para la biotransformación, el 90% de los fármacos van a verse metabolizados o biotransformados, principalmente por la glándula hepática. Algunos de los otros órganos o sitios en los cuales se van a metabolizar otros fármacos, los ponemos aquí. O sea, por ejemplo, la pared intestinal, vamos a tener que se está metabolizando, un ejemplo es la fitofenadiona, que es la vitamina K, que tiene doble metabolismo. Se metaboliza por la pared intestinal, pero a la vez se va a estar metabolizando por las bacterias que viven ahí, por el microbioma intestinal o la microbiota, ¿va?
La dioxina, pues es un fármaco que vamos a ver más adelante que se utiliza para insuficiencia cardíaca. Es metabolizado específicamente por la microbiota y por eso se asocia con procesos de diarrea cuando alcanza dosis tóxicas. En el eritrocito se metabolizan algunos fármacos, principalmente los antipaludicos, como artemetero y lumefantrina, que lo veremos en el tercer bloque. A nivel de endotelio, por ejemplo, los ionadores de nitrato, como dinitroprusiato de sodio, que ese se metaboliza y de hecho tiene un metabolismo muy característico porque llega a producir especies tóxicas. En este caso, pues produce cianuro. Y en la placenta se metabolizan diversos fármacos o diversas sustancias, como algunas hormonas y prohormonas que veremos más adelante. Con sus profesores y a lo largo del curso van a ver que hablemos del metabolismo microsómico o microsomal y metabolismo no microsomal. El metabolismo microsomal se refiere a todo el metabolismo que se lleva a cabo principalmente en el hígado y que es coordinado por el sistema de citocromos P450 que se encuentra en el retículo endoplásmico liso. Entonces, de esta manera, para que lo tengan bien identificado, y el metabolismo de tipo no microsomal es aquel que se lleva a cabo en otros sitios que no tengan que ver con la glándula hepática y que no utilicen un sistema específico de citocromos. Entonces, ahí para que lo tengan específico y no se, no se confundan, ¿va? De los sitios de biotransformación que tenemos, vamos a tener diversos sitios de biotransformación, diversos sitios de metabolismo. Como ya lo platicamos, hay órganos o sitios que tienen un metabolismo muchísimo más elevado, en este caso una tasa metabólica más elevada, como ya lo platicamos en la transparencia previa, pero va a haber algunos órganos que tengan metabolismo muy limitado. En este caso, pues puede ser el tejido adiposo, el páncreas, el corazón, la grasa pericárdica, ahí era riñón, aquí vamos a ponerle en esta parte, pero el cerebro, ¿no? Punto. En esta parte, estos órganos tienen una poca capacidad de biotransformación, tienen muy baja tasa de metabolismo y estos órganos, más que servir como biotransformación, como sitios de metabolismo, pueden servir como sitios de depósito. Y estos van a ser un resguardo del fármaco para que puedan tener una redistribución y puedan tener más adelante una recirculación en todo esto. Y de esta manera, estos órganos pueden llegar a contribuir a los casos de intoxicación por fármacos con dosis pequeñitas. Un ejemplo, pues podríamos tener los antineoplásicos. Los antineoplásicos, hay muchos de ellos, por ejemplo, vinplastina o, cisplatino. Estos se acumulan principalmente en el páncreas y en el corazón. Entonces, están sometidos a que cuando se administra el antineoplásico, el quimioterapéutico para cáncer, se resguarda en el páncreas, se resguarda en el corazón y ya posteriormente se va a liberar para tener su recirculación más adelante, pero sus efectos adversos están sometidos ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tenerlo muy en cuenta para cuando administremos fármacos y saber dónde se van a acumular. Y esto lo vamos a ir viendo con cada fármaco que estudiemos a lo largo de nuestro curso, ¿va? En este punto, chicos, del metabolismo microsomal, es donde hay que ponerle un poquito más de interés, debido a que esto es parteaguas para todo lo que vamos a ver a lo largo de todo el año de farmacología básica y clínica. Este sistema microsomal es basado o se basa totalmente en un gran sistema o conjunto de tipos diferentes de enzimas. Como son diferentes tipos de enzimas que van a tener dos tipos de reacciones de oxidorreducción, de oxidar o reducir, es decir, agregarle electrones, quitarle electrones, agregarle oxígeno, quitarle oxígeno, se le llama el complejo de citocromo P450.
y estos están adosados específicamente porque contienen una hemoproteína, que es el mismo núcleo que tiene la hemoglobina, y estas le van a dar un color rojizo específicamente a estas células. Por eso el hígado es tan rojo, por este peso, porque las hemoproteínas pues tienen el grupo M, y estos en el centro pues recuerden que tienen un hierro o fierro, dependiendo de su punto, y les da ese colorcito. Entonces, el hierro, recuerden que es una carga tetravalente, entonces tiene capacidad para poder oxidar 4 veces esto. No es tan preguntable eso, pero pues sí tienen que saber este punto. Vean que el sistema de citocromos, la parte del metabolismo microsomal, se encuentra en todos los tejidos, pero tiene una baja especificidad de sustrato. Sin embargo, como habíamos comentado hace ratito, la principal que vamos a tener activa para el metabolismo de los fármacos va a ser el hígado específicamente. Entonces, cuando hablemos de un metabolismo microsomal o metabolismo no microsomal, generalmente nos referimos a que el metabolismo es casi exclusivo del hígado por la parte microsomal, ¿va? Y esto, pues, específicamente está involucrado en el metabolismo de ciertos genobióticos, es decir, de todas las sustancias raras que se encuentran en el cuerpo, fármacos, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el metabolismo no microsomal es aquel que no depende específicamente, pues, o que no está sostenido específicamente en el hígado. Estos se encuentran en órganos ya muy, muy privilegiados, como puede ser la glándula suprarrenal, tejidos esteroidogénicos, como puede ser la grasa. Estos van a contener dos tipos de proteínas muy importantes, que es la adrenodoxina y la adrenodoxina reductasa. Estas dos van a ser las que van a hacer las reacciones de óxido-reducción a partir del sustrato de niacina, adenosín difosfato hidrogenasa, que es los que vienen específicamente de la cadena de electrones y de todo este punto. Esto, su especificidad es muy limitada y es variada específicamente del sitio en el cual se encuentran. Y estos, pues, vamos a entender que están muy involucrados en el metabolismo de los esteroides. Básicamente, estos metabolizan todo lo que sea de esteroides y todos los derivados de esteroides. Hormonas adrenales, hormonas de la testosterona, progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la reacción de monooxigenación y es el ciclo específicamente de cómo el citocromo P450 se oxida, se reduce, se oxida, se reduce. No es preguntado, no se los preguntan, solo vean en este punto la cantidad de reacciones que produce el propio citocromo para poder estar listo y poder hacer las reacciones concatenarias de todo el proceso de purificación y de detoxificación del organismo de los fármacos, ¿va? Entonces ven que sí está bastante pesada, pero esto no se los preguntan, nada más se los pongo aquí, ¿va? Este metabolismo, chicos, va a estar basado por una familia, que es la familia de los citocromos P450. Sin embargo, esta familia del citocromo P450 es todo completo, o sea, es todo el complejo, o sea, todas las enzimas ahí están metidas como el citocromo P450. Algunos de sus profesores en sus exámenes dentro del aula les preguntan que por qué se llama citocromo P450. Eso se explica diciendo que el citocromo P450 se le llama citocromo P450 porque al proceso de la espectrofotometría, es decir, al poner las muestras de proteínas que les pasen haz de luz, el citocromo P450 se observa a una longitud de onda de 450 nanómetros. Entonces, por eso a este complejo proteico se le llama citocromo P450. O sea, toda esa masacote de enzimas, citocromo P450, porque al momento de pasar la luz, se alcanza a ver la longitud de onda hasta 450 nanómetros, ¿va? Que es más o menos como bueno, más bajo de la luz ultravioleta, de la luz infrarroja, es un poquito más bajo de eso.
Ahora, vamos a ver que este citocromo P450 se los demuestran así. Generalmente este esquema es sacado del Goodman y Gilman, y esto, pues en general, todo ese pastelote que se ve ahí es el citocromo P450. Y de ahí vamos a tener otros tipos de citocromos, que son las partes como chiquititas. Todo este pastelote es el citocromo P450. Y de ahí las cositas chiquitas, pues vamos a tener citocromo 3A4, diagonal 5, citocromo 12A1, citocromo 2D6, etcétera, etcétera. ¿Qué son todas estas letras? Algunos de sus profesores, realmente en el departamental no les preguntan eso, pero algunos de sus profesores sí les preguntan cómo se lee el nombre de citocromo P de 450 hacia abajo, cómo se leen sus derivados. Pues en esta parte, el CIP es el prefijo que significa citocromo, protein. El numerito que aparece justo a la derecha del prefijo, ese numerito indica la familia. Aquí en el proceso de la familia, chicos, es interesante hablar de ese punto. Ustedes recuerdan que las familias de las enzimas se clasifican, bueno, enzimas y proteínas se clasifican de acuerdo al proceso o de acuerdo a la familiaridad o similitud que tienen entre una y otra proteína, específicamente hablando entre ellas. ¿De cuánto tiene que ser ese parecido entre las proteínas o de cuánto tiene que ser ese parecido o homología? Aquí en este caso, en las familias, chavos, vamos a poner un poquito más, no sé. En el caso de las familias, la similitud u homología de los aminoácidos debe de ser por lo menos arriba de un 40%. Es decir, su secuencia de aminoácidos que van a tener aquí tiene que parecerse por lo menos un 40% entre uno y otro de los pertenecientes a de la familia. De aquí es este punto. De la parte de la subfamilia, vamos a ver que estos, pues ya van a ser cuando tienen una homología ya de entre ellos, entre el 55 al 60 o más del 60% de similitud y demás en ese punto. Y la última parte es el número de gen. En este caso, pues aquí ya si tienen dos numeritos después vean, tienen citocromo. Luego viene la familia, que es el primer numerito que aparece justo a la derecha. Luego viene la subfamilia, que se pone con letra. Y luego aparece otro número, que este número bien puede ser solito o pueden ser dos o tres números. De ahí les habla de los números de genes que codifican específicamente ese citocromo. Cuando aparecen más de dos, bueno, más de uno, ya de dos en adelante, ya estamos hablando de los diferentes polimorfismos. Es decir, más de dos, vamos por acá, más de dos, indica polimorfismo. De aquí ya nos está hablando de que existen diferentes genes que pueden codificar ese y puede haber más de una expresión de ese citocromo, en el cual puede suceder en el caso de los acetiladores lentos, acetiladores rápidos o algún tipo de metabolismo específico. ¿Va? Entonces, vean que todos estos citocromos, el más importante y el que resalta sobre todos los demás chavos es el citocromo 3A4. Este citocromo metaboliza cerca del 70, hasta inclusive hay literatura que dice que puede metabolizar hasta un 90% de los fármacos. Es el principal citocromo que vamos a tener ahí y es el que metaboliza la mayor cantidad de genobióticos. De ahí el segundo más importante es el citocromo 2D6 y posteriormente vamos a tener el citocromo 12,8. Y ya de ahí van para abajo. Otro de los citocromos que en realidad es bueno que no metabolice tantos fármacos en la práctica médica es el citocromo 12,1.
¿Por qué les digo esto? Porque este citocromo contiene las enzimas del alcohol deshidrogenasa y la de aldehído deshidrogenasa. Y esto es muy importante ahora que veamos el metabolismo del alcohol. Cuando el paciente consume alcohol y consume fármacos al mismo tiempo, hay veces que hace cortocircuito, principalmente uno de sus fármacos que hace que se comporte muy agresivo el alcohol en presencia de ciertos fármacos, es el metronidazol, por ejemplo, o el disulfiram, o inclusive también la amoxicilina, en algunos casos se ha reportado, en el cual se inhibe este citocromo y al inhibirse, pues el alcohol se acumula y se produce una intoxicación muy grave por alcohol. También en el sitio de la parte del metabolismo hepático, vamos a tener otro tipo de enzimas que no son las citocromos. Los citocromos generalmente están produciendo reacciones de oxidorreducción, pero vamos a ver que también en la parte del metabolismo o biotransformación existe una parte que se le conoce metabolismo de fase 2, que es en la cual vamos a nosotros a transferirle moléculas muy grandotas al metabolito. En este caso, pues tenemos a las que son las transferasas, que en este caso, pues la principal va a ser la UGT. En este caso, pues nos va a producir las reacciones de uridil, bueno, sin transferización. En este caso, pues se le conocen como reacciones de glucuronidación, que es donde usan el ácido glucurónido, que es una especie como de carbohidrato enorme, y lo adoptan para pegárselo y hacerlo muchísimo más hidrosoluble al pobre fármaco y que se vaya por vía renal o vía biliar. Entonces, es una de las últimas fases que se tiene. Y las otras, pues ahorita las platicaremos, ¿vale? Entonces, aquí, chicos, les dejo uno de los cuadros que realmente antes el Goodman y Gilman lo traía, ahorita ya lo trae por hasta el final y ya lo trae muy, muy sintetizado. Este cuadro es sacado del Golan. Es uno de los cuadros que ustedes pueden tener ya identificándolos, no en el punto de aprendérselo de memoria, pero sí que contrasten cómo se comportan aquí. Al finalizar esta clase, pues ustedes van a poder entender lo que son los inhibidores e inductores. Vean que el citocromo P450 en la familia 3 y su familia A y en el gen 4 metaboliza esta gran cantidad de fármacos. Hay más específicamente, pero aquí nada más para términos didácticos les ponen esta lista de fármacos tan limitada. Vean que aquí en este punto es interesante saber los sustratos o fármacos que van a estar metabolizando cada citocromo, puesto que si ustedes meten dos fármacos al mismo tiempo, el mismo citocromo puede entrar en conflicto y no saber a quién metabolizar primero o a quién metabolizar más. Esto lo vamos a ver en farmacometría, ya en farmacodinamia, la afinidad que tiene por metabolizar cierto fármaco antes que otro. Eso sí sucede. O sea, en este caso, si ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, están tratando a un paciente de VIH y lo tienen, vamos a ver más adelante, que el tratamiento de VIH debe de llevar mínimo 3 fármacos. Lleva un inhibidor de reversa transcriptasa nucleócido, un inhibidor de reversa transcriptasa no nucleócido y lleva un fármaco adicional que puede ser inhibidor de integrasa o inhibidor de proteasa, etcétera. En este caso, pues vean, tiene el sidobudina, tiene Favirenz y aparte le dan ritonavir, que es un inhibidor de proteasa. Al darle ritonavir, pues ya tiene cargado esos fármacos y aparte este paciente pues tiene hipertensión y tiene una angina inestable de Prince Metal y se le indica diltiazem. Vean que aquí está el diltiazem, entonces cuando el paciente, como está consumiendo ritonavir, y se le ingresa el DSM, el propio, por las propias características que tiene este fármaco, ritonavir de base, hace que el propio citocromo camine lento.
es decir, trabaje de una manera muy lenta. El ritonavir es un inhibidor de citocromos. Entonces, si antes iba a metabolizarme el fármaco en 10 minutos, ahora me lo voy a metabolizar en un día. Entonces, esa dosis de diltiazem se puede volver tóxica o me puede matar al paciente. Entonces, vean que el ritonavir también es un inhibidor del citocromo, es un propio inhibidor de su citocromo. Y vean que el diltiazem también es un inhibidor. Entonces, este conocimiento lo que nos indica es de que si yo hago esto, puedo matar a mi paciente sin haber, o sea, sin llegar a dosis tóxicas. O sea, yo le doy dosis terapéuticas de diltiazem, 0.5 microgramos, se los indico, cae, pero el paciente se muere. ¿Por qué? Porque ya está inhibido ese citocromo y lo está intoxicando. O vean en otro caso, tenemos a nuestro paciente con ritonavir, paciente con VIH, está con ritonavir, o vamos a ponerlo más cercano a la realidad. Tenemos un paciente con eritromicina, este es un antibiótico para faringoamigdalitis, lo tenemos con eritromicina, ahí está, con eritromicina, 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 está tomando esa parte, la está eh, eh, para su tratamiento antibiótico, y yo posterior a eso le indico, o mi paciente decide tomarse un jugo de toronja. El jugo de toronja es un potente inhibidor del citocromo P450 y pues nos va a llevar a concentraciones tóxicas. Entonces, estos cuadritos que tienen aquí les van a permitir que ver a ustedes de una manera general cómo un citocromo puede metabolizar a varios fármacos al mismo tiempo, pero tiene cierta predilección por ciertos fármacos que por otros. Y esto lo vamos a ir estudiando cuando vayamos viendo cada uno de los propios fármacos. Porque la realidad es que, se lo soy honesto, nadie en el mundo ahorita actualmente sabe todos los sustratos que tiene cada citocromo, ni se sabe de memoria todos los inhibidores que tiene, ni se sabe los inductores que tiene. Estos son puntos que no están preguntados en un examen. Sin embargo, cuando lleguemos a los procesos específicos, sí se los preguntan. En este punto o en este bloque, sí tienen que dominar el jugo de toronja y tienen que dominar la hierba de San Juan. Vamos a ver ahorita por qué, ¿va? Pero eso vamos a ver. Otro de los citocromos que están es el 2 de 6. Vean toda la cantidad de fármacos que metabolizan. La cantidad de los inductores son muy pocos y de los inhibidores pues son perdón, de los inductores no se ha identificado algún inductor específico, pero de los inhibidores sí tenemos algunos. No tan grandes como el otro, pero ahí tenemos. De las otras isoformas que tenemos del 12-19, 12-9, 12-1, vean que tenemos ahí una gran cantidad de fármacos metabolizados por ellos, igual, pero sus inhibidores e inductores pues son mucho menores que los otros que teníamos. De aquí pues vamos a ir viendo más adelante esto. El metabolismo microsomal, como tal, pues vamos a empezar a ver el proceso que lleva pues cada uno de estos escenarios que platicamos al inicio. El primer escenario que vamos a revisar es cuando el fármaco está de forma activa, se metaboliza y se forma y llega a un metabolito de forma inactiva. Esto con el fin de poder eliminarlo por la orina de forma exitosa. De aquí, antes de continuar, es bueno recordar un poquito de la parte de bioquímica. Recuerden que el metabolismo o transformación se divide en dos grandes grupos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es un metabolismo o es la parte del metabolismo donde vamos a descomponer a todos los sustratos, donde de lo grandote hacemos algo chiquito. Las consecuencias de esto es que se produce y se libera energía y se producen componentes muchísimo más simples, más chiquititos. No tenemos ahí como tanto rollo en esta parte, ¿va? Al anabolismo, pues es la parte del metabolismo donde se van a generar compuestos nuevos y en este pues lo que va a hacer es almacenar y consumir energía y vamos a sintetizar moléculas muchísimo más grandotas. En el proceso del catabolismo, para que recuerden, no sé, la glucólisis de una molécula de glucosa, que teníamos ahí el hexágono, llegamos a una molécula de acetilcoenzima
¿no? Está bien chiquitita. Y del anabolismo, pues partíamos de una molécula de acetilcoenzima a formar una molécula de glucosa o una base de ADN, etcétera. Entonces vean cómo sucede esta parte. Bueno, y ya como hemos platicado, el metabolismo se va a dividir en dos tipos de reacciones, o se le estudian dos reacciones principales. Vamos a ver en excreción que estas reacciones, inclusive hay una tercera que se llama reacciones de fase 3 y reacciones de fase 0, que es lo que vemos ya la integración. Pero aquí para términos de examen, el metabolismo se divide en dos tipos de fases, las reacciones de fase 1 y la reacción de fase 2. Las reacciones de fase 1, y eso es muy preguntado, se le conocen también como reacciones de funcionalización. Las reacciones de fase 2 se le conocen reacciones de conjugación, ¿va? Por los tipos de reacciones que llevan en la fase 1, también son conocidas reacciones de tipo óxido-reducción, porque aquí lo que hacen principalmente es jugar con los electrones, hacerlos que queden como radicales a la parte del metabolito, y es en este punto donde le están haciendo como estos cambios a la molécula como tal. Esta fase es una fase no sintética, es decir, es una fase catabólica. Y esta también es como muy preguntado en el examen, como catabólica, ¿va? Entonces, por eso pues ahí está, catabólica o de degradación, ¿va? Una de las fases que aquí es bien importante que ustedes la tengan súper presente es la de hidrólisis, porque este es uno de los pasos fundamentales que requieren los profármacos, ya que los profármacos se van a activar sí o sí por reacciones de hidrólisis. Si no hay reacciones de hidrólisis, el profármaco no se puede activar. Aquí vamos a tener involucrados los citocromos 1, bueno, de la familia 1, de la familia 2 y de la familia 3. Eso es porque son los que están principalmente involucrados en el metabolismo de mamíferos. Entonces, para que si les preguntan, solo son los citocromos 1, 2 y 3, ¿va? De ahí es del más importante, pues es el 3 a 4. Después de ahí el 2 de 1 y 2 de, ¿va? Generalmente, de un 70 a un 80% de los fármacos que tenemos disponibles hoy en el mercado van a llevar esta vía, la vía de fase 1. Posteriormente a la fase 1 están las reacciones de fase 2, en las cuales pues, vamos a entender que estas reacciones son de conjugación o reacciones de tipo sintéticas, en las cuales lo que se va a hacer es construir o pegarles ciertos masacotes grandes de reactivos para hacerlos muchísimo más hidrosolubles. De esta tiene su nombre de conjugación, tiene también su otro nombre, así como son las de funcionalización. Estas también se van a conocer como reacciones de glucuronidación, porque el principal involucrado aquí va a ser el ácido glucurónido. Entonces aquí la enzima principal es la enzima la UDP glucuronosil transferasa, que esta va a faltar en un síndrome genético que se llama síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una patología en la cual la UDP glucuronosiltransferasa no funciona adecuadamente, y los fármacos que van por este punto se empiezan a acumular o se empiezan a metabolizar muy rápido, pero esto es en cuestiones patológicas. No es preguntado para el examen, pero ténganlo consciente, ¿va? También aquí vamos a tener reacciones con las sulfontransferasas, con las glutatión transferasas, principalmente involucradas con el paracetamol, metiltransferasas y acetiltransferasas. Esta última, la acetiltransferasa, involucrada con los fármacos anestésicos principalmente. Entonces, pues el metabolismo como tal, pues ya tenemos aquí las reacciones de fase 1, las reacciones de fase 2, que bien se pueden dar a cabo en el microsoma sin ningún problema o fuera de él. Hay un metabolismo muy específico que es el metabolismo de Hoffman o las reacciones de Hoffman. Este metabolismo o reacciones de Hoffman es un metabolismo que ocurre de forma espontánea. Ese metabolismo ocurre de forma espontánea específicamente en el endotelio y generalmente está asociado con algunos anestésicos.
en los cuales lo que se hace es, se hace una metilación muy rápida y se destruye el fármaco. Eso lo van a ver pues cuando lleguen a ver anestésicos generales, ya si ustedes se dedican a la anestesia, van a hablar del metabolismo de Hoffman. Muy pocos fármacos fuera de los anestésicos llevan ese tipo de metabolismo tan rápido, tan exhaustivo. Uno de ellos podría ser la metildopa. Metildopa que en cuanto se administra, si no la protegemos como levodopa, se metabolizaría rapidísimamente y no llegaría al cerebro. Para el caso de Parkinson, un ejemplo. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Esta reacción de Hoffman es una pregunta que se les hizo en el examen extraordinario y pues sí, es una pregunta de alto nivel. Pero pues, si se la llegan a hacer algunos profesores, ya saben que es una metilación exhaustiva, ocurre principalmente con anestésicos y ocurre a nivel del endotelio y pues es un metabolismo rapidísimo. ¿Va? A continuación, las siguientes transparencias que les voy a presentar, jóvenes, son las diferentes reacciones que pueden tener en los metabolismos de fase 1, de fase 2. No es preguntado tan a detalle en el departamental, no es que ustedes tengan que saber por qué reacción pasa cada fármaco, pero alguno de sus profesores puede que sí se los quiera eh, torcer por esa parte. Entonces, ténganlos aquí presentes, sepan cómo son, pero realmente para términos del examen departamental no son preguntadas. Entonces, aquí sí les diría no pierdan el tiempo aprendiéndoselas para el examen departamental, aprenderse cada reacción, cómo funciona, ni qué fármacos están involucrados ahí. La verdad es que no, pero aquí están subrayados los fármacos que fueron preguntados el año pasado por este tipo de reacciones, específicamente el año pasado, el año antepasado, en el extraordinario. Pero en los de bloque jamás he visto que pongan una pregunta que vaya asociada en este tipo. Pues, vean, por ejemplo, la hidroxilación alifática, en este caso, pues está involucrada la torbutamida, ibuprofeno, fenobarbital, metoprolomato, ciclosporina, midazolam, y vean cómo ahí se rompe el compuesto inicial, y pues ya tenemos ahí cómo se hidroxila en algún punto de este radical. La hidroxilación aromática, que en el anillo de benceno se hidroxila, es principalmente para el metabolismo de la fenitoína, el propranolol, el etinilestradiol, que es un anticonceptivo, o para las anfetaminas. La desalquilación, que es cuando se rompen los alquilantes específicamente, pues está involucrada con la cafeína y la teofilina y con la imipramina, que de hecho con la imipramina sí es importante, pero lo vemos cuando estudiamos imipramina, porque es lo que nos va a dar sus metabolitos activos, que es la desmetilimipramina o desimipramina, los que nos dan igual metabolitos tóxicos, ¿no? La eritromicina, cuando se metaboliza por desalquilación, pues esto tiene más afinidad por los receptores de motilina y veremos ahí cómo se combina esa cosa. El diazepam, que ahorita platicaremos de él específicamente en esto. Las reacciones de óxido-reducción, pues vean que aquí vamos a tener reacciones de ortodesalquilación, de nitrooxidación, de sulfooxidación, de desulforación y la formación de radicales de tipo epóxidos. En este punto, la de los epóxidos, esta sí es preguntada en el segundo bloque, por la carbamazepina, porque la carbamazepina tiene que sufrir la epoxidación para que se pueda metabolizar, si no, no puede ser soluble. Para la desulfuración, pues está el tiopental, la sulfooxidación, pues está cimetidina y fenotiazina, la nitrooxidación, un ejemplo que teníamos claro era la quinidina, pero hoy en día ya no se utiliza la quinidina. La ortodesalquilación u oxígeno desalquilación, o óxido desalquilación, que también llaman así, es principalmente para los AINE de la familia de la indometacina y para los antitusivos como el dextrometorfano y los otros. La oxidación independiente de microsoma, es decir, que no necesita específicamente las enzimas microsomales,
pues está la deshidrogenación alcohólica, específicamente para etanol y para la parte de la degradación de la piridoxina, la deaminación oxidativa para la histamina y la natriuretina, y la descarboxilación, en este caso lo que platicamos hace ratito, ¿no? De la dopamina, en caso de levodopa, cuando se metaboliza, pues pasa por una descarboxilasa, específicamente del sistema nervioso central. Las reacciones de tipo reductivas, en este caso, pues la nitroreducción, que veremos más adelante en el caso de la nitrofurantoína, el cloramfenicol, como antibióticos específicos, la desalogenación, como el alotano o el cloramfenicol, que también pasa por ese proceso, y la carbonilo de reducción. Las reacciones de hidrólisis, que como ya dijimos hace ratito, son muy importantes para el proceso de activación de los profármacos, es importante que la tengan ahí bien identificada, pero pues, está ahí. Las reacciones de fase 2, vean cómo en este punto la reacción de glucoronidación, que les digo es la principal que se utiliza, vean cómo tenemos un radical bien chiquitito, en este punto está bien chiquito el radical, y le agregamos este masacote para que ahora sí quede glucuronidizado y con eso pues tenga el proceso que quede más hidrosoluble esa molécula. La acetilación o la conjugación con glicina, que se le llama glicinilización. Entonces, pues vean que aquí tenemos esto. Principal es glucoronidación. Vean la sulfatación, aquí se les agregan radicales de las sulfas para que puedan entrar ahí. Y la glutationización, que en este pues se les agrega el glutatión, que es toda la parte azul que están viendo ahí, y se les agrega para que esté tan grande y tenga ese actividad o inactivación. Principalmente con la fosfomicina, que es un antibiótico que se utiliza, que es un inhibidor de síntesis de pared bacteriana, pero lo hace 2 pasos atrás de las penicilinas. Entonces, eso vamos a ver. No, bueno, no lo vemos, nosotros lo van a ver ya en tercer año, cuarto año, cuando estudien farmacoterapéutica, verán la fosfomicina o pues más adelante. Y pues vean, en este caso, pues vean cómo en el punto, cuando tenemos el metabolismo ya conjunto de todo, vean cómo el ácido acetilsalicílico lo tenemos aquí todo completito, es nuestro fármaco, pasa por el metabolismo o biotransformación, se le hace una radicalización, se hidroxila y ven que ya tenemos ácido salicílico, se le quita el acetato que tiene extra, entonces tenemos el ácido salicílico, que es un metabolito altamente reactivo. A este, cuando pasa por sus reacciones de fase 2, se le pega el ácido glucurónido y vean que ya tendremos aquí glucurónido salicilático o salicílico. Esto es bien importante que ustedes lo tengan porque los glucurónidos jóvenes son muy iónicos y al ser tan iónicos le dan una característica importante a ese compuesto. No penetran la membrana, tienen muy poca solubilidad, es decir, en las grasas, y tienen una resistencia eléctrica, es decir, no van a perder ni ganar electrones tan fácilmente, de tal suerte que no se van a poder estabilizar y no van a poder alcanzar una carga neta. Entonces, o van a estar positivos completamente o negativos completamente, y esto les impide que puedan penetrar fácilmente las membranas y van a poder ser sometidos a procesos de purificación para que se vayan por la orina. Entonces, ese es por ello es que, que les agregamos los grupos, en este caso el glucurónidos, principalmente es el que se les agrega más, ¿va? ¿Qué consecuencias tiene cada fase, jóvenes? Las reacciones de fase 1, las consecuencias que tiene es que me va a introducir un grupo funcional. Esto me produce una alta reactividad que si bien me puede ayudar para que aquí, en este grupo funcional, como vieron acá, se le agregó, si ustedes prestan atención, en esta parte se le agrega el oxidrilo, ese grupo funcional, donde se le agrega el ácido glucurónido, justo ahí. Entonces, las reacciones de fase 1, me pueden dar pie para que esa reactividad me permita que ahí se inserte el grupo químico en esa región. Entonces, aquí me puede ayudar muy bien para que yo pueda llevar a cabo las reacciones de fase 2,
pero también me puede llevar que yo produzca productos tóxicos o nocivos para la salud, es decir, pues ahora venenos o tóxicos en este producto, ¿va? Y las reacciones de fase 2 como consecuencia es de que hacen que el metabolito tenga una baja reactividad y se produzcan productos con muy baja actividad y tengan una alta hidrosolubilidad. O sea, básicamente las de fase 2 están listos para sacarlos al exterior. Y los de fase 1 los hacen para que ya empiecen a reaccionar con otros grupos que tienen ahí. ¿Va? Y eso es generalmente con el punto del metabolismo inactivo, ¿no? Cuando queremos llevar al proceso. Sin embargo, vean que esto es lo que les platicaba de las benzodiazepinas. El diazepam va a pasar por muchos metabolismos y por muchos metabolitos. El punto final del diazepam es llevarlo a la glucoronidación, es decir, inactivarlo. Sin embargo, mientras se está metabolizando, se producen metabolitos intermedios. Estos metabolitos intermedios como desmetildiazepam, oxazepam, temazepam, son metabolitos que tienen una vida media inclusive un poquito más larga. Por ejemplo, el oxazepam, vean que su vida media es corta contra el diazepam. El diazepam pues, tiene una vida media muy larga, ¿no? Pero el oxazepam tiene una vida media cortita. El desmetildiazepam tiene una vida media muchísimo más larga que el propio diazepam. El temazepam tiene una vida media un poquito más larga, entonces si se dan cuenta, pues estos tienen todavía actividad y es por eso que el diazepam cuando te lo tomas, tardas entre 4 o 5 días en volver a carburar bien, porque como sus metabolitos están ahí tardando en salir, en salir, en salir, pues tú sigues teniendo los efectos residuales. Por eso cuando lleguemos a ver esto, el diazepam y todas las benzodiazepinas son categorizadas también como drogas, drogas de violación, porque es uno de sus metabolitos, principalmente el desmetildiazepam y el oxazepam, producen amnesia retrógrada, es decir, que se les olviden las cosas y de esta manera pues es la que se utiliza mucho en las droguerías, bueno, no en las droguerías, en las discotecas, perdón, donde se les echan las bebidas para que tengan ese efecto, ¿va? El segundo escenario es el escenario donde tenemos un fármaco inactivo, pasa por procesos de biotransformación y se activa. En este caso, pues son los profármacos. Aquí uno de los ejemplos que tenemos podría ser el omeprazol, que el omeprazol cuando pasa por procesos de biotransformación, específicamente por hidroxilación, se transforma en un ácido sulfonámico y pues ya ahora sí ya va a tener su efecto específico para inhibir la bomba de protones. Recuerden que un profármaco es un metabolito o es un compuesto farmacológicamente inactivo, como ya lo hemos comentado hace ratito, que debe convertirse en su forma activa gracias al metabolismo que se lleva a cabo. Estos profármacos jóvenes son compuestos que están inactivos y deben de llegar a su forma activa gracias al metabolismo. En este caso, ¿por qué hacen eso? Ya que el fármaco activo pueden ser químicamente inestables, ya sea que se degraden con la luz, ya sea que se degraden muy rápidamente por las enzimas que estén en la sangre, en el estómago, por el pH, o que puedan ser muy irritantes o dolorosos a la aplicación. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico que les digo es un fármaco activo, pero su parte más activa está cuando es el metabolismo intermedio como ácido salicílico. Si nosotros administramos ácido salicílico directamente, nos quema totalmente o nos ulcera el tubo digestivo. Entonces se da como ácido salicílico con una baja potencia y ya cuando se metaboliza, pues es un potente antiinflamatorio. También se le pueden dar profármacos porque bien la fórmula original es muy insoluble, no puede atravesar barreras o tienen algunas propiedades que nos pueden producir perjudiciales en el órgano, como algunos que veremos más adelante, ¿va? Y el tercer escenario del metabolismo es que tenga un fármaco activo y terapéuticamente estable y que al proceso de pasar por la biotransformación produzca metabolitos tóxicos. En este caso, tenemos lo que es el paracetamol. En el caso del paracetamol o acetaminofén, que es otro nombre,
Cuando pasa por el proceso de glucuronidación, pues no pasa nada, ya aquí ya tenemos el paracetamol glucuronidado y vámonos. Cuando pasa por el proceso de sulfatación, pues tampoco pasa tanto problema. Pero estas reacciones de sulfatación y glucuronidación son reacciones de fase 2. Pero cuando el paracetamol pasa por hidroxilaciones, específicamente por reacciones de fase 1, se convierte en un producto reactivo. Vean cómo aquí no tenía nada en esta parte, aquí en su extremo amino, en este punto amino, perdón, y cuando empieza la hidroxilación, le da cierta reactividad para que pueda pasar por otra reacción que es la deshidratación, y aquí cuando se deshidrata este compuesto intermedio, nos produce el peor metabólito que tiene el paracetamol, que es el NAPQI, N-acetilparaninbenzotineína. Ese NAPQI lo que hace es totalmente tóxico, oxida la membrana desde adentro. Sin embargo, nuestro hígado puede someter a este NAPQI, ya que el NAPQI se comporta como una especie reactiva de oxígeno. Entonces, este NAPQI lo que tiene que hacer es conjugarse automáticamente con el glutatión. Entonces, aquí dependemos de las reservas de glutatión para abastecer esa demanda contra la especie reactiva de oxígeno. Pero como ustedes saben, el glutatión no tenemos tan alto el pool de glutatión, no tenemos tan alta la reserva de glutatión. Entonces lo que hace cuando se empieza a conjugar con el glutatión, baja esa reserva, baja ese pool de glutatión, y lo que va a llegar a producir pues va a ser toda esta toxicidad centrolobular y destruir a la célula por cada parte de sus membranas y caer en la toxicidad que ya hemos platicado. Entonces esto se conjuga cuando ya no hay glutatión, cuando el glutatión se deja o se cae esa reserva de glutatión, todo este NAPQI tiene que buscar con quién reaccionar y generalmente se conjuga con las proteínas de la membrana y con las proteínas que están involucradas con los ácidos nucleicos y produce un estallido reactivo dentro de la célula y pues la mata. Y les digo, es de las peores muertes que tenemos cuando intoxicamos a un paciente por paracetamol. Ya casi no ha pasado, sí sucede cuando se automedican los pacientes o automedican a los niños, como todo el mundo se burla de que recetamos paracetamol, piensan que el paracetamol es totalmente inocuo y se les pasa la dosis y matan al niño, ¿no? En ese punto. Entonces, sepan que el paracetamol inocuo no es, inofensivo tampoco es, ¿va? Muy bien. Esta transparencia que tenemos a continuación es importante que ustedes la sepan porque muchas veces se nos platica que el metabolismo de transformación, como hablamos de dos fases, el fármaco tiene que pasar por las dos fases específicamente para poder metabolizarse. La realidad es que no tiene que pasar por las dos fases, sin embargo, tienen caminos específicos. Por ejemplo, los fármacos que son muy lipofílicos, es decir, los que son como muy liposolubles, que traen como los esteroides u hormonas, están obligadísimos a pasar por reacciones de fase 1 para que tengan una reactividad y puedan ya sea eliminarse por la vía renal o pasar a la fase 2 y de ahí irse a la parte renal. Fármacos que tienen carga polar, es decir, que ya tienen una carga ya sea positiva o negativa, tienen que pasar únicamente por fase 2. O sea, con que pasen por fase 2, se pueden eliminar sin ningún problema por la vía renal. Entonces, pues ahí con eso. Y los fármacos que son muy hidrofílicos, es decir, que son muy o que tienen una alta hidrosolubilidad, se pueden excretar directamente por la vía renal, porque van a adquirir una carga muy alta de energía y pues les va a permitir que se puedan pegar ahí a eso y que no se reabsorban sin ningún problema. Entonces, aquí eso ténganlo muy presente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay uno de los puntos de la farmacocinética que se llama la tasa de extracción hepática, o también en algunos libros lo van a encontrar como el clearance hepático. El clearance hepático o tasa de extracción hepática se le denomina a la fracción del fármaco que es removida de la sangre específicamente por el hígado. O sea, todo el fármaco es quitado de la sangre, pero específicamente por el hígado. Porque el clearance renal es la fracción del fármaco que se quita de la sangre, pero por el riñón. Entonces, aquí el clearance hepático o tasa de extracción hepática
nos dice cuánto fármaco es retirado de la circulación gracias al hígado. En esto va a depender de tres puntos importantes: de la captación del hepatocito, de la capacidad enzimática y de la capacidad del gasto cardíaco. En la captación del hepatocito, pues para que el fármaco alcance bien al hepatocito, si nosotros tenemos aquí el hepatocito como célula, y acá tenemos el endotelio, para que el fármaco pueda llegar al hepatocito y poder metabolizarse por el sistema de citocromos, pues tiene que tener una proteínas plasmáticas baja, o debe de no estar unido, es decir, debe ser fracción libre. Porque recuerden que si el fármaco viene con una proteína, está el fármaco con una proteína pegada, jamás en la vida este fármaco con proteína pegada puede dejar el endotelio. ¿Por qué? Porque está tan grandota en molécula que no va a atravesar por difusión simple. Entonces sí necesitan que el fármaco tenga una baja unión a proteínas plasmáticas, o que su fracción libre esté elevada. O les preguntan, ¿cuál de las dos fracciones de unión a proteínas plasmáticas es la que atraviesa? ¿La que está unida a proteínas plasmáticas o la que está libre? Pues evidentemente la que está libre. La fracción libre es la que va a atravesar. Recuerden que el fármaco debe tener un coeficiente de liposolubilidad y hidrosolubilidad para que pueda atravesar las membranas. La capacidad enzimática, pues deben de ver aquí cuánta cantidad de enzimas tienen disponibles para poder metabolizar ese fármaco. Si ese fármaco puede inducir o inhibir esas enzimas, que ahorita platicaremos de eso. En la parte del gasto cardíaco, pues debemos de ver cómo está el corazón, si está latiendo con buena fuerza para que el flujo sanguíneo sea constante, como vimos ayer, como vimos el sábado con distribución, que el hígado es uno de los órganos que están más privilegiados por el riego sanguíneo, y también ver cómo se encuentra ese estado vascular, que no haya estados de hipertensión portal, que no haya estados de insuficiencia venosa hepática, para que no se me acumule ahí la sangre, para que atraviese bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso, ¿va? La tasa de extracción hepática, jóvenes, está muy familiarizada con este tipo de comportamiento gráfico. Este tipo de comportamiento gráfico nos habla de una cinética enzimática. Esta cinética enzimática, perdón, espera un segundo. Esta cinética enzimática es la que se conoce como la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Esta nos habla de que la velocidad en la que actúa una función o reacción depende mucho de cuánto se sature. Recuerden que la concentración del sustrato con la que la enzima funciona al 50% de su máxima tasa de actividad, eso nos habla de la velocidad máxima, de la Vmax. Entonces aquí nos dice que las enzimas con alta capacidad metabólica van a estar trabajando muy rápidamente. Y las enzimas con poca capacidad metabólica llegan, tienen más bien como este punto de concentraciones a subirlas un poquito más. Pero realmente esta tasa de extracción hepática, solo sepan que es eso. Hay tres escenarios que deben de conocer de la tasa de extracción hepática. Cuando el fármaco tiene una captación muy rápida y tiene aparte una alta capacidad metabólica.
Es decir, que el fármaco se va a metabolizar muy rápido por los citocromos y que tiene una captación muy rápida porque los sinusoides están a todo lo que dan, el riego sanguíneo está muy bien. Aquí en estos, los fármacos tienen una cinética de metabolismo muy rápida. El fármaco pasa del plasma al hepatocito de una forma rapidísima y al estar pasando de forma tan rápida, el mismo organismo hace que la unión a proteínas plasmáticas se baje para que libere ese fármaco que tiene ahí como el resguardo y alcance un equilibrio. En este punto, pues realmente este tipo de tasas de extracciones o este tipo de comportamiento dependen específicamente del flujo sanguíneo hepático. Aquí esto generalmente vamos a ver con fármacos muy específicos y platicaremos en su momento cada uno de ellos, cómo sucede. Tenemos otro escenario en el cual el fármaco tiene una poca capacidad metabólica, pero tiene una gran unión a proteínas plasmáticas. Esto pues va a estar muy limitado por la capacidad que tiene el hígado, no por el flujo sanguíneo, sino por la capacidad que tiene de actuar, es decir, tiene poquitas manos, ¿no? La fracción de unión a proteínas plasmáticas es muy baja, lo cual nos aumenta su fracción libre. Generalmente cuando empieza la captación se satura a una velocidad muy rápida y cuando esto se satura nos va a llevar a una ventana terapéutica muy reducida que nos puede caer en casos de toxicidad, que esto veremos con fármacos que tienen una cinética de eliminación y una cinética de comportamiento de orden cero, principalmente fenitoína, etanol, eh, y digoxina, a pesar de que no tiene una cinética de eliminación o una cinética de comportamiento de orden cero, se comporta de esta manera, que veremos eso. Grisofulvina, que es un antifúngico, ya veremos también en esa parte. Y el tercer escenario, en el cual tenemos fármacos con poca capacidad metabólica y una baja unión a proteínas plasmáticas, vamos a ver que son fármacos que tienen una alta duración de sus efectos. Estos principalmente van a ser fármacos que son de depósito o fármacos que están asociados como antineoplásicos o fármacos de tipo esteroidogénicos. Esto lo vamos a ver más principalmente. Muy bien. Y ahora, para cerrar con el tema de metabolismo, hablaremos de los factores que modifican el metabolismo. Estos factores, el cual los pide su temario de esta manera, son los factores que son farmacológicos, factores fisiológicos y factores patológicos. Los primeritos que hablamos son los factores farmacológicos. Estos dependen de cómo se vayan a comportar los fármacos con los citocromos. Por un lado, vamos a tener algunos fármacos que inhiben a los citocromos o inhiben a las enzimas que están involucradas en cuanto al proceso de degradación del fármaco. En esto se puede ver de tres maneras. Para decir que un fármaco es un inhibidor enzimático, debe de cumplir alguno de estos tres procesos. O hay fármacos, por ejemplo, el jugo de toronja, que no es un fármaco como tal, es una sustancia química, o el ritonavir, que vemos en su momento de los antirretrovirales, lo que hacen es disminuir la síntesis de enzimas, es decir, retrasan la velocidad en la cual se sintetizan nuevas enzimas depuradoras o aumentan la degradación enzimática. Esto se refiere aquí, porque luego tienen dudas con esto, porque se escucha un poquito como confuso. El aumento de la degradación enzimática quiere decir que se producen enzimas que se coman a las enzimas, que se coman a las enzimas, o sea, colagenasas, proteasas y demás. Entonces, por un lado, disminuyen la síntesis de proteínas nuevas y por el otro, las pocas enzimas que tienes las destruyes. Y esto pues nos baja o bien enlentece la actividad enzimática. Generalmente, pues aquí uno de los fármacos que más van a preguntar a nivel de fármacos en esto es el itraconazol. El itraconazol es un inhibidor enzimático por excelencia. De inducción enzimática, pues esto se puede presentar porque aumenten la síntesis de enzimas, es decir, ya se están produciendo nuevas enzimas a cada hora, o se disminuye la velocidad con la cual las enzimas rompen a las enzimas,
y en estas pues se aumenta la actividad enzimática, se les potencia. Uno de ellos podría ser el omeprazol, la rifampicina y Epiricum perforatum, que también es conocido como hierba de San Juan. Esto, el departamento tiene como un cliché, conecta con Hipericum perforatum, y sí, por ahí viene una preguntilla de esto, con lo cual dicen cómo se comportaría el comportamiento, cómo se comportaría la concentración de un fármaco de un paciente que consuma hierba de San Juan o test de hierba de San Juan. Es una hierba que utilizan hasta para dolor de cabeza, que se te vio mal, te tomas hierba de San Juan, de las malas vibras, todo esto lo utilizan. Entonces, si el paciente está tomando Hipericum perforatum, ¿cómo se comportan estas gráficas? Véanlo. En este punto, vamos a tener nosotros nuestra gráfica normal, concentración eh, contratiempo. Tenemos nuestra concentración mínima efectiva, nuestra concentración máxima tolerada, y esta es la concentración, cómo se comporta normalmente el fármaco. Este es normal, ¿va? Y aquí ponemos 1 hora, aquí ponemos 2 horas, y acá ponemos el 100%, 50%, etcétera. Como ustedes quieran, las concentraciones. En presencia de un inhibidor, vamos a ponerla con morado, de un inhibidor de citocromos o inhibidor enzimático, ¿qué sucede? Se queda acá y va a estar por más tiempo. Esto se presenta con inhibidores. ¿Por qué? Porque pues no se está metabolizando el fármaco, difícilmente se está excretando y pues va a mantenerse por mucho tiempo, ¿va? Y en el caso de los inductores, el metabolismo se va a ver así. O sea, más bien estando más en este punto. La fase de depuración rápida se va a ver ya más apendientada, o sea, se ve un poquito ya más plana. Entonces vean cómo el fármaco se comporta o esas concentraciones del fármaco se van a comportar de acuerdo al proceso que se esté dando ahí. ¿Va? Entonces, es con eso. De esto, pues ven que los modificadores del metabolismo, específicamente en el contexto farmacológico, pues lo que hacen los inductores van a echar a andar la cascada de factores de transcripción. Específicamente vamos a verlo esto ya con los receptores nucleares, los que están asociados a retinoides o receptores acoplados a retinoide, echan a andar la cascada de señalización, se empieza a codificar el genoma, se empieza a transcribir y todo esto, y pues sintetizas más proteínas, por lo tanto tienes más citocromos, y al tener más citocromos, pues empiezas a tener más actividad metabólica. En el caso de los inductores, en el caso de los inhibidores lo que hacen es te cortan del trancazo, o sea, completamente los inhibidores te bloquean al citocromo, pero también los inhibidores te pueden bloquear a la secuenciación genética. Entonces, es importante que sepan que pueden actuar en los dos puntos, ¿va? De aquí, pues vamos a dejarles ahorita un ratito este cuadro igual en la grabación que lo tengan ahí un rato, unos 5 minutos, vamos a dar, ¿cómo llenarían este cuadro? Si yo inhibo la parte enzimática, ¿cómo estará la velocidad del metabolismo? Pongan una flecha hacia arriba si está aumentada, una flecha hacia abajo si está disminuida, o una igual si está exactamente igual. ¿Cómo estará el efecto terapéutico? Está igual, subió, bajó, y el efecto neto, si tuvo un efecto terapéutico neto, o cayó en toxicidad, o cayó en falla terapéutica. Igual con la inducción enzimática y con el efecto terapéutico. Vamos a dar 5 minutos para que vean la grabación, e igual aquí que lo puedan resolver. 5 minutos.
Bien, ya que vimos un tiempo, vamos a ver en este punto. Ok, ahí comentan. En la inhibición enzimática, la velocidad del metabolismo. Ah, ya vi al revés. Ok. Entonces, en la velocidad enzimática, de la inhibición enzimática, perdón, cuando inhibimos las enzimas, la velocidad del metabolismo, por supuesto que se va a ver hacia abajo. El efecto terapéutico, como está aquí, si inhibimos a la enzima, el efecto terapéutico pues se va a ver elevado e inclusive caeríamos en toxicidad, ¿verdad? El efecto neto pues sería, podríamos caer en tóxico, ¿verdad? Cuando inducimos a las enzimas, la velocidad del metabolismo se ve elevada, el efecto terapéutico baja y el efecto neto será de fallo. Ya no tendremos un efecto como lo esperamos. Entonces, sí, lograron que fue bastante bien, Rox, que lo contestaste. Nada más aquí la última parte, pues ahí ya nada más cambiaremos, ¿no? En ese punto. Pero en casa, ya que van la grabación, si lograron contestarlo de esta manera, ya están del otro lado. Esto es muy preguntado. De los factores modificadores del metabolismo que son correspondientes a la parte fisiológica, vamos a tener los que pertenecen a la genética y a la etnia. De estos son muy específicos los que son polimorfismos. Específicamente el que más nos van a hablar van a ser de las mutaciones puntuales, específicamente en las enzimas del metabolismo por el gen NAT2, que son metabolismo es asociado o lo estudiaron con correspondiente a la isoniazida. Aquí pues se hablan de dos tipos de pacientes, los acetiladores lentos y los acetiladores rápidos. Hablar de un acetilador lento es de hablar de un paciente que tiene inhibición enzimática, por así decirlo. Un acetilador lento quiere decir que trabaja su metabolismo de forma lenta. Los acetiladores rápidos, pues son aquellos que van a tener su metabolismo como si estuviéramos induciendo a las enzimas. En este caso, pues estarían su metabolismo acelerado, específicamente sobre los fármacos. Y pues en tenemos los acetiladores lentos, generalmente son los americanos, un 50% de América tenemos acetiladores lentos, y de Japón o Asia, los asiáticos, tenemos un gran porcentaje de la población que tienen este punto de los aceleradores rápidos, ¿va? De aquí también tenemos otro tipo de pacientes. Tenemos otro tipo de pacientes que van a ser los metabolizadores lentos de acetaldehído. El acetaldehído, si ustedes recuerdan, pues es el metabolito intermedio del alcohol. Entonces, estos pacientes pues van a ser aquellos que con una copita ya se ponen todos rojos de la cara, se emborrachan muy rápido, etc. Y hay otro grupo de pacientes que son las pacientes que tienen la colinesterasa atípica, en la cual la succinilcolina, que es un relajante neuromuscular, es un relajante de la placa de tipo no despolarizante, que se utiliza para la intubación orotraqueal. Lo veremos ya, son de los primeros fármacos que vemos en este bloque. Se utiliza para intubar al paciente, no tiene un metabolismo o no se metaboliza por la colinesterasa porque no tiene la afinidad como debería de ser la colinesterasa. Hablando de términos específicamente de afinidad, quiere decir que no se le hace apetitoso a la colinesterasa, no metaboliza la succinilcolina y nos lleva a procesos pues, de paro cardiorrespiratorio, parálisis diafragmática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso son uno de los que debemos tener muy en cuenta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, pues, es la dieta y el ambiente. Aquí sí es muy importante que esto lo manejen muy, muy bien. Esto es muy preguntado
con respecto a la parte en cuanto al ambiente y a la dieta. Cuando nuestra dieta es muy rica en proteínas, lo que nos hace es que aumenta la actividad del citocromo P450. Por lo tanto, una dieta rica en proteínas me induce el metabolismo, ¿va? Cuando mi dieta es pobre en proteínas, pero rica en carbohidratos, sucede lo contrario, inhibo al citocromo P450. Esta es una pregunta que se les hace sí o sí en cada departamental que es de primer bloque. El ayuno, ¿cómo influye en la actividad del citocromo P450? El ayuno, pues muchos están a veces como mal informados y piensan que el ayuno estimula el metabolismo y al contrario, el ayuno inhibe el metabolismo, inhibe el citocromo P450. Ténganlo muy, muy presente. El jugo de toronja, ¿qué hace con el citocromo P450? El jugo de toronja, o también conocido como jugo de pomelo, inhibe al citocromo P450, específicamente el intestinal. El citocromo P450 hepático es poco inhibido o nulo inhibido, ¿va? Las verduras crucíferas, es decir, el repollo, coles de Bruselas y específicamente el rábano, lo que hacen es inducen al citocromo P450, ¿va? Van a inducirnos al citocromo. Y esta es una pregunta que se les hizo en un extraordinario hace unos años. ¿Qué pasa con las carnes a las brasas? ¿Qué pasa con las carnes cuando están ahí en que la carnita asada y esto? Como la carne asada pues está sobre el carbón que está caliente, al momento de que la carne se está cocinando empieza a sudar. Y al sudar esa carne, esa agüita que suda, le cae al carbón, pues, y sale el humo, ¿no? Este humo que sale está llevado con hidrocarburos de tipo aromáticos. Todos estos hidrocarburos aromáticos lo que van a producir es una inducción del citocromo P450, pero una inducción a la bestia. Y esto no solamente lo hacen las carnes a las brasas, sino también lo pueden hacer el hecho del cigarro, del tabaco, de todo esto, aquello que se lleven a fumar, van a inducir este tipo de metabolismo. Entonces, ténganlo muy presente porque esta también es una pregunta que se les puede hacer. Y otra que es menos frecuente que hemos visto en los departamentales es la presencia de calcio, potasio y vitamina C. Estos lo que van a hacer es específicamente favorecer la actividad del citocromo P450, es decir, no lo induce, ¿no? Entonces, aquí tenganlo muy presente, esta transparencia tenganla muy presente porque sí, las más preguntadas es el ayuno, el jugo de toronja, el rábano y les digo que ya el contenido de proteínas y la parte de las carnes a las grasas. Otro de los factores modificadores del metabolismo, pues ya entramos específicamente en la ronda de los factores patológicos. Y aquí ya es muy sencillo que ustedes pueden entenderlo. En el caso de las hepatopatías, en pacientes que tengan insuficiencia hepática, pues en la enfermedad hepática, pues ¿qué pasa con el citocromo P450? Pues el CYP450 baja su actividad y al bajar su actividad aumenta la concentración de fármaco, con lo cual me puede llevar a procesos de toxicidad. ¿Va? En cardiopatías, pues como la cardiopatía del corazón no está funcionando del todo bien, baja el flujo. Como baja el flujo sanguíneo, baja el riego al hígado y baja la concentración de fármaco en el hígado, porque esto está asociado directamente con bajar la velocidad de distribución. Entonces el metabolismo se baja, específicamente en las enfermedades cardiopáticas. Y en las endocrinopatías, pues por ejemplo en la obesidad,
el fármaco se va a ver sometido al secuestro por el tejido adiposo y ya no entra en el proceso del metabolismo per se. ¿Va que va? Entonces, esto es como tal todo el proceso de biotransformación y el proceso general como todo, desde el principio hasta el final. Ya en nuestra próxima sesión hablaremos del punto final, que quizá pues vamos dando como ya este preámbulo con lo que vamos a continuar, que pues ya aquí, fíjense, ya pasamos por el fármaco que se presenta, se libera, se desintegra, se disgrega, está el principio activo, se trasloca por las membranas, ingresa al torrente circulatorio, se distribuye, se metaboliza y finalmente se va a excretar. Para ahora sí que ya la excreción pues habla de la salida de los fármacos y sus metabolitos hacia el exterior del organismo, donde ya veremos todo este proceso, cómo se va a dar, específicamente pues ya nuestra próxima sesión, para que tengan tiempo de ir repasando, recapitulando, tomando sus apuntes y hacer la sesión de integración. Ya después de la sesión de expresión, les dejaré un examen, para hacer un examen, y pues yo creo que de una vez, denme un segundo, déjenme paso aquí. Vamos a cortar aquí la grabación, que eso fue